Muchas gracias. 8:14, nos acompaña hoy en estudios, es una presencia muy importante en este contexto de estado de emergencia, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para ahondar en estos puntos que parece que para la ciudadanía han quedado un poco en el vacío. A muchos les preocupa más el estado de emergencia de la calma de la que debería darnos. En realidad, para eso está el ministro acá, con nosotros, para responder estas interrogantes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, a la disposición. Y gracias por acompañarnos, porque la cantidad de dudas que hay de la gente en este momento con respecto a lo que significa el estado de emergencia es para tomarlo muy en serio. Cuando se habla, por ejemplo, del hecho de que ya se levanta, se suspende la inviolabilidad del domicilio, mucha gente cree entonces que pueden reventarme la puerta de mi casa e ingresar cuando puedan. A ver, un momentito, hay que explicar primero el contexto y en los casos en el que se suspenden estas garantías. Exactamente. Lo que primero que hay que decir es un llamado a la calma, ¿no? Está garantizada absolutamente toda la cadena de suministros, como bien se ha mencionado el día de ayer. Yo he estado ahorita recorriendo 8 estaciones del Metropolitano y hay escasas personas en estas estaciones. Es decir, hay algunos sin duda, hay algunos puntos que hay que ajustar, porque obviamente hay algunas estaciones que están aglomeradas. Y esto justamente se justifica, ¿por qué? Porque es una medida inédita. O sea, nunca en nuestro país hemos tenido una medida de esta magnitud. Entonces, obviamente, estamos en ese proceso de adaptación y para realizar los correctivos. Frente a esta situación, ¿qué garantías están restringidas? Ojo, siempre es bueno aclarar esto. No es que no existan, no es que hemos perdido nuestros derechos, tenemos estos derechos plenamente. Lo que pasa que por esta situación excepcional en la que nos encontramos, en otras palabras, a todos los peruanos y peruanas, nos encontramos en una situación distinta. Hasta ayer estábamos en una situación de normalidad constitucional, ahora estamos en una excepción. Y eso es algo que las personas, todos los que nos están escuchando, tienen que, digamos, reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de combatir como gobierno, entre todos nosotros los peruanos y peruanas, tratar de cortar esta situación con la pandemia del coronavirus. Ya las experiencias de otros países nos han enseñado que si no tomamos este tipo de medidas, lamentablemente el contagio es muy rápido. Ya los médicos nos han explicado que hay personas que son asintomáticas. ¿Qué significa esto? Que pueden sentirse muy bien, sin embargo pueden estar en sus relaciones sociales digamos, contagiando a las personas. Exacto. Por eso es importantísimo. Yo no tenga gripe, pero sí puedo contagiar. Exactamente. Y por eso es muy importante, y eso es, digamos, por qué es que es bueno que las peruanos y peruanas sepamos, tenemos que mantener una distancia social. ¿Qué significa esto? Que no podemos estar en aglomeraciones, no podemos estar en conciertos, no podemos estar en los patios de comidas. ¿Para qué estamos habilitados en esta situación excepcional? Estamos habilitados para nuestras necesidades indispensables. ¿Cuáles son esas? Me siento mal, estoy mal, tengo que ir a un hospital, una clínica, tengo que ir a una farmacia, se me acabó el agua, se me acabó los insumos para poder cocinar, tengo que ir digamos, a comprar lo indispensable, y entonces esas son situaciones estrictamente indispensables. Pero ahí también falta, y bueno, y para eso estamos, ha faltado especificar, por ejemplo, en el caso se requiera de acudir a un centro de abastos, tiene que acudir un miembro de la familia. Sin duda alguna, porque la idea rectora, ¿cuál es? Evitar la aglomeración, porque si van 3 de la familia y cada familia van 3, se genera la aglomeración. Entonces hacemos un llamado para que los líderes de las familias o las lideresas de las familias acudan individualmente a poder soportar y a poder obtener los insumos de los mercados de abastos. Se ha hablado de los protocolos que se tienen que llevar a cabo con respecto, por ejemplo, a espacios donde inevitablemente se van a ver aglomeraciones. Le voy a pedir a mi productor, si es que todavía tenemos imagen, si no repetirla del terminal Naranjal. Claro. El personal no está provisto de mascarillas ni de guantes, algo que se debería revisar, imaginamos, de inmediato. Y de otro lado, largas colas de personas que están codo a codo, porque no hay otra manera de hacer la cola para alcanzar una unidad. Ahí hay un protocolo que se tiene que establecer. Hay que hacer ajustes, y esto pasa también porque las propias personas sean conscientes que no estamos, ese es el punto. Todavía, al ser la medida en primer día, todavía no somos conscientes algunos de que estamos en una situación excepcional. La vida de todos nosotros ha cambiado porque estamos haciendo frente a una pandemia que es necesario
enfrentar decididamente, y por eso es que se ha tomado esta medida de Astra. Vamos a puntos que Con mucho gusto. directamente. Uno de los anuncios que ha preocupado a mucha gente es el cierre de labores, o la disminución de labores de la Fiscalía en la Nación, Así por es. ejemplo. La propia ¿no? Fiscalía y los poderes autónomos han empezado a reaccionar frente a esta nueva situación excepcional de estado de emergencia, y el Poder Judicial ha sacado un comunicado el día de ayer suspendiendo los plazos. ¿Qué significa esto? Que se congelan. Es como si no avanzaran los plazos para la preocupación de los litigantes. En segundo lugar, va a determinar cuáles son aquellas áreas, ¿de acuerdo?, del Poder Judicial que deben de funcionar. Lo mismo ha hecho la Fiscalía, ya las determinó, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer, el tema de la Fiscalía de Prevención del Delito, el tema de la Fiscalía de turno, continúan, ha sacado su comunicado. ¿Por qué? Porque en un Estado, en ninguna situación, los peruanos y peruanas perdemos derechos y menos las garantías para defender esos derechos. Una de las preocupaciones de las personas es, si van a haber más policías en las calles, no voy a encontrar policías en la comisaría, si es que he sido víctima de violación o de agresión. ¿Puede acudir a una Puede acudir a la comisaría, el ministro del Interior, como bien ha garantizado, estamos ante esta situación y se ha reforzado la presencia policial y con apoyo en algunos puntos de los militares, con la finalidad de que esta situación la podamos transitar de la mejor manera posible, ¿no? Hacemos, y no me voy a cansar en hacer una invocación para que todos nosotros seamos conscientes que estamos ante una situación distinta, es una situación excepcional, no estamos viviendo una situación de normalidad, y para eso pedimos la colaboración de toda la ciudadanía para que se queden en sus casas y solo salgan de sus casas, de sus departamentos, por motivos indispensables. Ahora, ministro, para estar en casa hay que llegar a casa. Hemos recibido tanto del terminal de Yerbateros como desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Uno, la cancelación de vuelos, por una parte, y usted ya nos explicará en qué se amparan estas empresas en pleno estado de emergencia, porque en estos casos, esta restricción es a partir de la medianoche. Exacto, pero obviamente se han habilitado los call centers y se han habilitado los mecanismos para que las personas pueden, por ejemplo, cambiar sus pasajes, pero obviamente pueden, en este tránsito, ¿no?, que se ha decretado, pueden presentarse situaciones como la que mencionas, y por lo tanto es Indecopi quien tiene que reforzar ahí las medidas de prevención. Ahí sí puede, aún es sin duda alguna, sin duda alguna tiene que actuar, porque está relacionado con una medida directamente del estado de emergencia, ¿no? Le voy a hacer la pregunta facilita. ¿Una aerolínea amparándose en el estado de emergencia me puede cancelar un vuelo hoy? Bueno, porque la restricción comienza a partir de la medianoche. La restricción comienza a partir de la 23:59, ¿no? Es Indecopi quien tiene que fijar los lineamientos, y entiendo que ya están ellos tomando las medidas, ¿no? O sea, se puede penalizar. Sin duda alguna, hay normas clarísimas que establecen estos mecanismos. Y estas aerolíneas que durante este estado señalan, no puedo adelantarte el vuelo, pero te puedo vender un vuelo a $4.000. Bueno, o sea, si tienes cupo. Hacemos un llamado una vez más, así como hemos hecho un llamado a todas las empresas que puedan garantizar la cadena alimenticia, también que las aerolíneas, que evidentemente tienen un rol, puedan colaborar con este tipo de situaciones para no generar, ¿no?, para exactamente puedan efectivamente implementar medidas ad hoc con la finalidad que esta medida podamos transitarla de la mejor manera posible. Hablamos con un peruano que está en Río de Janeiro, con un grupo de 50 peruanos, y ellos lo que están solicitando es que al no encontrar un cupo para el día de hoy, su vuelo está programado para dentro de la semana, que se pueda flexibilizar el ingreso de peruanos residentes en el Perú, porque en el caso de este peruano, en ese con caso mucha lógica, él decía, ¿qué hago acá? El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es justamente el sector competente, está articulando un conjunto de medidas para poder, por ejemplo, tender puentes aéreos específicamente para nuestros connacionales, ¿no? Sí se podría dar esa facilidad. Sí se puede dar, obviamente, por esta medida excepcional, ¿no? Vamos al terminal de Lo que pasa es que vamos en esta semana y sobre todo hoy tenemos la necesidad de adaptar, y de ahí la importancia que todos los medios de comunicación puedan efectivamente orientar. No estamos ante una situación de normalidad, ¿no? Si estamos en una situación extrema, excepcional, quédense en sus casas, solamente salgan lo indispensable. No estamos ante situación que voy a hacer tal cosa, voy a la peluquería, voy etcétera, etcétera. No son vacaciones, ¿de acuerdo? Es una situación extrema que se está tomando para evitar el contagio. Ahora, vamos al terminal de Yerbateros. Ahí el incremento del precio de los pasajes es grosero, es
realmente un aprovechamiento absoluto de este contexto, pero además hay mucho vehículo informal, unidades pequeñas que están ofreciendo el servicio de viaje interprovincial, incrementando pues el precio evidentemente en 300, 400 soles cuando son trayectos muy cortos. ¿Qué se va a hacer ahí? Como la medida rige también para los buses interprovinciales hasta las 23:59 de hoy. Obviamente hay una situación de tránsito el día de hoy, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha estado dando declaraciones y obviamente las entidades competentes van a asumir las acciones correspondientes en relación a este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que queremos decir acá claramente es que el día de hoy es un día clave. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente para muchos ha sido una situación, recién conocida incluso el día de hoy, porque muchos no han visto las comunicaciones, no están conectados necesariamente con lo que está ocurriendo con el país, no le han mostrado interés, pero hacemos un llamado para que pues efectivamente puedan conectarse, insertarse realmente con esta situación excepcional y colaborar solidariamente con este nuevo escenario. No quiero dejar colgada esa pregunta. En caso, por ejemplo, mi DNI diga que yo resido en Huánuco y no puedo viajar hoy día porque no puedo pagar esos 400 soles, durante esta semana habrá flexibilidad para una flexibilidad, ahí se requiere obviamente algún tipo de medida, vamos a hacer los ajustes en coordinación con los sectores correspondientes. Los mismos sectores, es un desafío para todos los sectores que se están tomando las medidas. Por ejemplo, un tema también que nos han preguntado muchísimo, ¿soy trabajador público? ¿Voy o no voy? No. Las reglas generales es que no vas, salvo que estés conectado con la emergencia y en personal indispensable. ¿Cuáles son las condiciones? ¿No? Por salud, ¿no? Obviamente. De penales. Segundo, los penales. Tercero, el tema policial, el tema de los militares, ¿no? Hay situaciones muy concretas que están conectados con el saneamiento. El agua y el saneamiento, porque ¿qué pasa si todos los empleados de agua y saneamiento se van? Obviamente, ¿quién va a mantener esos servicios? Hay servicios indispensables que están establecidos en la norma y obviamente esos servicios indispensables con los trabajadores y los servicios que están establecidos en la norma y obviamente esos servicios indispensables con los trabajadores y los servicios conexos van a poder trabajar y laborar y mantener esta situación de excepción. Como me entero, ayer me llegaban muchos mensajes de gente que trabaja en el área administrativa de los bancos, pero es en el área administrativa me decían, ¿voy o no voy? Y yo decía, claro, bueno, es que lo que pasa es que hacemos un llamado, ¿no? Hacemos un llamado porque ya la norma salió el día de ayer, obviamente estamos en este periodo de adaptación y implica obviamente un liderazgo de los titulares de las instituciones, en primer lugar, públicas o privadas, en segundo lugar de los secretarios generales, los jefes de personal, para implementar, por ejemplo, el trabajo remoto. Es decir, es un gran desafío también para el sector público y privado implementar todos estos mecanismos de trabajo. Podemos hacerlo, ya lo estamos haciendo, es decir, poder trabajar remotamente desde nuestros domicilios. No obstante, muchos tendrían que ir a una oficina a recoger ese material. En algunos casos, pero se puede acreditar con coordinación con el secretario general o el titular de la institución, una persona que debidamente realice con el jefe de informática los trámites que se requieran, pero son, como le digo, una o dos personas a lo más, ¿no? O un equipo mínimo, digamos. Claro, parte del mensaje del día de ayer del presidente Martín Vizcarra contemplaba una contención económica para sectores muy deprimidos, ¿no? Exactamente. Pero quiero plantear aquí el tema en su real dimensión. Quienes son comerciantes de Gamarra, hay gente que pues hace mucho dinero y hay gente que no hace mucho dinero, claro. ¿Verdad? Ahí tenemos, digamos, un abanico de posibilidades. Los dos polos, un abanico de posibilidades. No obstante, por ejemplo, en el caso de Gamarra, se les ha dicho, estamos hablando de millones de comerciantes, no son miles, ¿verdad? Que no abran sus puertas, que no atiendan, que se cierra todo tipo de comercio. Son personas que van a tener que dejar de facturar y siguen pagando préstamos. Así es. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Bueno, lo primero que hay que entender es que lamentablemente en este tipo de situaciones, ¿por qué es que se cierran este tipo de emporios o deben de cerrarse? Por la aglomeración. Que son necesarios. Son necesarias pero y la aglomeración. Pero hay un problema que atender que efectivamente se ha previsto y que está y anunciamos, eso sí, que va a salir un decreto de urgencia con la finalidad de poder focalizar determinados sectores de la sociedad con la finalidad de brindar un apoyo concreto. ¿Sabemos que es una situación difícil? Sí, lo dijo el señor presidente el día de ayer, pero es necesario que brindemos la máxima colaboración porque esto no va a ser de forma permanente, hagamos el esfuerzo en estos 15 días y sobre todo hoy, el día de mañana, con la finalidad de adaptarnos a esta nueva situación excepcional. ¿Cómo se van a dar estos criterios para a través de un decreto de urgencia y el sector correspondiente da los lineamientos en desarrollo de esta norma de rango legal, ¿no?
además Sí. había muchas consultas con respecto a personas que tienen sus chakras. Sin duda, que hay una producen, que casuística tienen enorme. toda una cadena, Así es. ¿verdad? Para Así llegar es. hasta la venta y que Sí. ellos puedan Ojo que obtener todo lo que dinero. tiene que ver con la cadena de suministros, desde la generación, el procesamiento y el expendio, todo eso está garantizado, porque justamente es necesario que la cadena de suministros esté intacta para brindar estos servicios indispensables para la población. De eso la población no tiene que preocuparse. Pero El gran caso- problema está viendo ahorita en algunos puntos de algunas estaciones relativo al tema de Así transporte, porque obviamente las personas todavía no son muy conscientes de la situación excepcional en la que nos Claro, encontramos. pero se lo pregunto porque si es que va a haber una contención económica para un sector de la población, muchos dirán, yo también puedo En el ser caso incluido del en sector, ese sector. en el caso del sector, estamos hablando del sector, digamos, de los que no son públicos. En el caso de los Exacto. públicos, va a haber el sector correspondiente ya ha establecido el tema de la licencia con goce de haber. Y ahí una vez más, está previsto el marco, se va a aplicar el marco, pero pueden existir algunas situaciones excepcionales en donde se aprovecha esta situación excepcional para empezar a afectar derechos laborales, lo cual obviamente va a generar consecuencias del sector respectivo, es decir, el sector respectivo con sus inspectores podrían entrar a realizar estas inspecciones como debe ser, evitando que se desnaturalice el marco laboral correspondiente que se ha emitido, ¿no? El tiempo en televisión siempre es muy Sin mezquino. duda, sin duda. Yo no quiero terminar esto sin hacer una reflexión, pero una reflexión con respecto a cifras. Y son cifras recogidas además por parte del Ministerio de Salud. La cantidad de camas que se tienen en Sí. cuidados intensivos, considerando clínicas privadas y hospitales, es de 250. La proyección de algunos especialistas médicos, y me atrevería a decir que todavía es discreta, es de que la población que requiere esa atención tan crítica sería de 500 personas. así Es es. decir, Hay estamos una necesidad evidente. desabastecidos Hay una de esta necesidad. cantidad de camas de cuidados intensivos. ¿Por qué hablamos de una cama de cuidados intensivos? No es una cama para echarse, tiene un respirador artificial, Exacto, es tiene todo un equipo especializado. Exacto, es ¿verdad? todo un kit, por así decirlo. Hay que ahondar en estas cifras Así es. para insistir Va a en salir el una hecho norma. de control de Así es. contagio. Va Hay a que ser- cerrar, así es, ¿verdad? Hay que cerrar el exactamente. control de contagio, pero además hay que considerar que hay que incrementar el Exacto, va presupuesto a salir para una esto. norma justamente en relación a lo que estás mencionando, para poder potenciar agresivamente todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. De eso desde el Poder Ejecutivo somos conscientes y la norma respectiva va a apuntalar directamente todo el sistema de salud. Eso será en el corto plazo, En el estamos corto, hablando de los próximos 15 días. para esta pandemia, el largo plazo es mañana. Es decir, todo tiene que ser inmediatamente porque el virus avanza rápidamente y silenciosamente. Por eso es que incluso el señor presidente lo dijo el día de ayer. Hace 9 días estábamos contando el caso cero y en tan solo 9 días hemos escalado rápidamente. Así es. Por eso es que, y de ahí el llamado a que todos permanezcamos en nuestras casas, extrememos, seamos exagerados en las medidas de limpieza, aprovechemos esta oportunidad para cambiar de mentalidad, limpiemos nuestra casa, lavémonos las manos, evitemos el contacto físico, mantengamos un aislamiento razonable en nuestros domicilios, en nuestros edificios, con la finalidad de cortar esta pandemia que lamentablemente ha azotado al mundo, ¿no? Y de ser exitoso, y esperemos que sea así, el control de contagio igual se va a dar. ¿Cuál es la proyección del gobierno con respecto Bueno, a finales de marzo? La por ejemplo? idea es que en estos 15 días podamos cortar esa cadena que se ha demostrado que va en ascenso en el mundo. La apuesta del Poder Ejecutivo es poder cortar con estas medidas y lo vamos a lograr con la colaboración de todos los Pero peruanos y las imaginamos peruanas. que del lado además y de la mano de recomendaciones de especialistas de la salud saben que hay una proyección real con respecto a los contagios para fines Por eso es que de mes. ¿Tienen alguna proyección por eso es que se ustedes? están fortaleciendo los sistemas de salud, se están fortaleciendo los servicios básicos, se está fortaleciendo la cadena de suministro, se está haciendo un llamado para que todos colaboremos, porque en este lado no hay norma que valga ni voluntad política que valga si es que todos nosotros no colaboramos, no estamos conscientes de que tenemos que adoptar esta medida excepcional. Y medidas de higiene, medidas de aislamiento social, medidas razonables que nos permitan permanecer en nuestros domicilios, haciendo lo estrictamente indispensable en relación a
el movimiento en las calles. Entendemos que quieren ser prudentes con respecto a estas proyecciones, ¿verdad? Sin duda alguna, pero estamos empeñados en ajustar todo lo que haya que ajustar. Contamos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son obviamente unos aliados para poder comunicar, para poder orientar a la ciudadanía de la importancia de esta medida, y con ello evidentemente como país vamos a salir airosos de esta situación. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros y recordarles que el paciente 0 ha sido dado de alta y se encuentra bien de salud. Hablaba con un médico hace algunos días y él me señalaba que hacía un mes o un poquito más, España también contaba con un registro de personas contagiadas de coronavirus que no superaban los 100 y que ahora hay más de 3.000 personas. De 3.000 personas. Y por eso el llamado a mantener el respeto a las recomendaciones y disposiciones que vienen por parte del Ejecutivo. En la medida en la que nosotros nos quedemos en casa, no vamos a ser un agente de contagio. Puede, y vamos a insistir esto hasta el cansancio, que yo no presente ningún síntoma, que tenga un seguro médico para que me atiendan, que porque soy joven no voy a tener ningún problema, pero a lo mejor puedo contagiar a una persona que a su vez va a contagiar a otra persona de la tercera edad, y así sucesivamente. Eso va a ser muy difícil de controlar, porque lamentablemente no contamos con esas camas de cuidados intensivos que se requieren. En la medida en que los contagios sean controlados, estas personas van a ser atendidas oportunamente y exitosamente, y a eso estamos aspirando. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. 8:34, hacemos una pausa, regresamos con más.